Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Hoy con el tema Ética para con las demás religiones y ética en el vocabulario. Escuchemos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuando con la ética del comportamiento del cristiano, hoy vamos a ver la temática en cuanto a la ética del creyente, del cristiano, frente a las demás religiones. Sí, un tema bastante interesante que todos debemos conocer para así poder tratar a cada uno de nuestros hermanos, no importa de qué iglesia o qué denominación sea. Existen muchas religiones y dentro de ellas también existen denominaciones, concilios e iglesia. La nuestra es cristiana evangélica y las hay pentecostales, fundamentales y liberales. No porque una religión sea diferente a la nuestra, necesariamente haya que catalogarla como falsa, error que cometemos la mayoría de nosotros al hablar de una religión distinta a la nuestra. La salvación solo se obtiene aceptando a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Con eso es suficiente, guardando también la doctrina que Jesús mandó allá en Mateo 28, 19 y 20, y también la que enseñaron los apóstoles. Cualquier religión que proyecte a cualquier personaje que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no entra ni tan siquiera en el renglón de cristiana evangélica. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar a las demás religiones que no son similar a las nuestras? Vamos a tomar algunas medidas éticas de lugar. En primer lugar, no llamemos impíos a los amigos, pero hermano, la Biblia los llama por ese nombre y le dice impío. Sí, pero no todos los amigos son impíos, porque el impío es diferente a cualquier amigo. Hay amigos que solamente son inconversos, porque ellos creen en el Señor, lo único que no han hecho su profesión de fe. Y no quisiera entrar en el renglón de tener que decirle también que hay cristianos que son impíos, porque la Biblia dice, el que toma prestado y no paga es un impío. ¿No lo dice la Biblia? Claro que lo dice. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. No usemos nombre despectivo con respecto a las demás religiones. He tenido que escuchar a cristianos utilizando nombre muy feo, despectivo, para referirse a una que otra religión o denominación. No creo que esto sea suficiente ética o una manera adecuada de tratar a las demás religiones. En tercer lugar, hable todo lo bueno que quiera de su religión, pero nunca hable mal de las otras. Tremendo problema, ¿verdad? Porque nosotros somos muy dados a desprestigiar a las demás denominaciones, a las demás religiones. Yo quisiera como que algún día usted escuchase un estudio bíblico de otra denominación cuando se refieren a la nuestra. Trapean el piso, suapean el piso con nosotros, nos enjuagan y nos tienden. Así que vamos a ser diferentes nosotros de ellos y tratemos con respeto a cada una de ellas. Si algún grupo religioso distinto al nuestro nos visita, vamos a ver qué debemos hacer. Primero, debemos ser cortés invitándole a pasar. Segundo, hacer una oración antes de iniciar el diálogo. Y tercero, acéptele su literatura si ellos aceptan la suya. Sí, porque muchas veces quieren entregarnos tratados y libritos de su denominación, pero si uno le da una de las nuestras, entonces ellos no quieren leerla. Así que eso es como una manera de poder evaluar si son dignos de entrar. Cuando usted lo invita con cortesía a pasar, usted está aplicando la regla de oro. Porque de la misma manera en que a usted le gusta que lo traten a usted, usted debe de tratar a los demás. ¿No quisiera usted que lo reciban cuando usted va evangelizando un grupo religioso de eso, que lo reciban en su casa? Pues recíbalo también usted. También hacer una oración antes de iniciar el diálogo, porque hay un grupo por ahí, algunos grupos que no les gusta la oración, son enemigos de la oración. Pues ninguna persona que entre a su casa tratando de predicar, que desprecie la oración, no debe ser parte de sus visitas recibidas. Y cuando usted le acepta su literatura, bueno, no hay problema, acepte también la nuestra.
Si usted no está en la debida preparación en cuanto al conocimiento de la palabra, mejor no reciba las demás religiones que le visitan y utilice la estrategia de decirle: discúlpeme, pero los sanos no necesitamos médico. No pierda el tiempo conmigo, que ya he aceptado a Cristo como mi Salvador, así que vaya a visitar a otros que aún no lo han conocido. Existen tres grupos de iglesias cristianas: las conservadoras, las liberales y las fundamentales. Vamos a conocer un poquito acerca de cada una de ellas, porque de la manera o la forma en que tratemos a cada una de estas demuestra el grado de madurez que poseemos, o si somos fuertes en la fe o si somos débiles en la fe. Usted decide. Existen las iglesias conservadoras, llamadas también despectivamente iglesias RT, que es la abreviatura de a rajatabla o rajatabla. Es como decir categóricamente. Se caracterizan por un conjunto de doctrinas y dogmas muy estrictas, con el propósito de poder conservar lo que llaman ellos la santidad entre todos sus feligreses. Para este tipo de iglesia, la santidad no solo debe ser interna, sino que debe reflejarse en todo lo que usan, en todo lo que se ponen y en todo lo que practican sus feligreses. En esas iglesias, los dogmas ocupan hasta el 65% de los reglamentos y lo bíblico aproximadamente quizás no más que un 30%. Son iglesias que se caracterizan porque todo es pecado, todo es malo. Esto no le agrada al Señor, y viven más prohibiéndole a los miembros y poniéndoles reglas estrictas a los feligreses que no le dan ni tiempo para respirar. Están también las iglesias liberales. Estas también se les llaman iglesias modernas, iglesias que se caracterizan por no darle tanta importancia a lo externo, lo que se use o lo que no se use, lo que se pongan o no se pongan. Para ellos lo que importa es lo de adentro, y que Dios no está pendiente a esos elementos físicos por los cuales hasta se disciplinan a muchas personas en otras congregaciones. Hay una libertad para no vivir sujeto a los dogmas, pero a la vez suelen interpretar o aplicar ciertas doctrinas estrictas del cristianismo de manera muy liviana y sin mucho peso. Y eso también es bastante peligroso, porque si bien es cierto que Dios no ve lo de afuera, sino lo de adentro, también de la abundancia del corazón habla la boca, y de la forma en que usted siente por dentro también debería actuar por fuera. La moderación dentro de todo es el equilibrio. No se debe ser muy exagerado a tal punto de ser como los RT o iglesias conservadoras, pero tampoco se puede ser muy liberal creyéndose como que nada es pecado y que todo se puede. Existe una tercera iglesia, y es la fundamental o las iglesias fundamentales, llamadas por algunos las iglesias frías. Las iglesias fundamentales son muy estrictas, mucho más inclusive que las conservadoras, pues estas no utilizan dogma, pero sin embargo son apegadas en casi un 95% de lo que enseña la Biblia, pero de manera textual, literal. La problemática vigente de las mismas es que para muchas las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones lo toman como algo que no es para este tiempo, sino para los tiempos de los apóstoles. Por supuesto que estas diferencias no nos deben alejar de confraternizar y relacionarnos con ellos, pues debemos mostrar madurez ante todo y que somos capaces de poder cohabitar juntamente con las diferentes corrientes de doctrina. Es muy importante conocer a cada una de las iglesias para así poder comportarnos de manera adecuada éticamente con cada una de ellas. Primero, debemos ser cristianos evangélicos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, nacido de nuevo y que nos negamos a nosotros mismos. Después de ahí, mis hermanos, no importa a cuál de los tres grupos pertenezcamos, si somos conservadores, si somos liberales o somos fundamentales, lo importante es vivir conforme a la palabra del Señor. En segundo lugar, aprendamos a valorar a los grupos diferentes a los nuestros y no empecemos a tildarlos o catalogarlos de tal o cual. En tercer lugar, usted puede ser conservador, puede ser liberal o puede ser fundamental en su iglesia, con lo suyo, pero no tiene el derecho de tratar de imponer a otras iglesias o a otros hermanos sus dogmas o doctrinas.
porque cada uno tenemos nuestra corriente de pensamiento, aunque somos del cuerpo de Cristo, pero pertenecemos a una denominación. En cuarto lugar, de igual manera, sea humilde en aceptar a cada quien en su congregación de la manera como ellos son. Con eso demostramos ser cristianos maduros, al recibir a los demás de acuerdo como son y no tratar de imponerles nuestra doctrina porque son invitados hacia nuestra iglesia. Hay algunas estrategias que debemos implementar si queremos estar en paz con los conservadores, que son los más estrictos. Podríamos nosotros actuar en manera determinada como conservador o como fundamental, aún siendo liberal. Así podemos estar en paz con cada uno de los conservadores. Porque si usted se aparece en una iglesia que es conservadora, utilizando cierto tipo de vestimentas o ciertos atuendos, ciertos maquillajes, ciertas prendas, va a ser reprendido. Sin embargo, el conservador nunca va a ser reprendido en una iglesia liberal. Siempre que llegue el conservador a la iglesia liberal o fundamental, él no va a ser reprendido ni rechazado. Por el contrario, él se sentiría mal en una iglesia que sea liberal. Ya conociendo que las iglesias conservadoras son bastante estrictas con el aspecto exterior, físico, visible, palpable, y que las iglesias liberales son iglesias que le dan más importancia a los de adentro que lo de afuera, y que las iglesias fundamentales tratan de vivir conforme a la palabra estrictamente literal, de acuerdo a las escrituras, lo que más bien podríamos entender cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros como creyente tenemos un poquito de conservador, tenemos un poquito de liberal y tenemos un poquito de fundamentalismo. O sea, que prácticamente la mayoría de nosotros, aunque tengamos una corriente definida de pensamiento dentro de lo que son las iglesias evangélicas cristianas, la mayoría de nosotros pues tenemos un poco de las tres. Por eso tenemos que también aprender a tener paciencia y a sobrellevarnos los unos a los otros. Por eso el consejo final es que si no tengo que comer carne por mi hermano débil en la fe, mejor no comerlo. Romanos capítulo 14 es el excelente capítulo para tratar con cada uno de los grupos. Así que si usted lee ese capítulo de Romanos 14, se dará cuenta que el verdadero fuerte en la fe es aquel que es capaz de sobrellevar a los demás. Vamos a considerar ahora nuestra segunda exposición: el cristiano y la ética en su vocabulario. El Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6, 43 al 45. El hablar es la facultad de nuestro espíritu. Con ella expresamos nuestras relaciones, sentimientos, ideas, deseos, pensamientos, etc. Aún más, el modo y el tono con que hablamos normalmente refleja nuestro estado de ánimo y el estado interior. Decimos normalmente porque a veces solemos hablar fingidamente. Pero ¿ha notado usted que si el hablar es nuestra expresión más esencial, la mayoría de los pecados que cometemos es por la boca y muchos otros son acompañados por una expresión verbal? Así que el vocabulario utilizado hoy en día, tanto por hombres como por mujeres, niños o ancianos, es un síntoma inconfundible del deterioro de las buenas costumbres y de la pureza del espíritu. Al mismo tiempo, es un testimonio elocuente de lo que impera en el interior de los hombres: la insolencia, la irreverencia, la agresividad, el pesimismo, la derrota, la liviandad, la ironía, la vanidad y la morbosidad. O sea, que todas estas cosas abundan dentro de lo que es el vocabulario. Por eso Colosenses 3, 8 al 9 dice: considerando algunos de los pecados más comunes que cometemos con la boca y de los cuales debemos arrepentirnos, desechando definitivamente de nuestro vocabulario, ¿sabe qué? La blasfemia, los insultos, las palabras obscenas, las groserías, ya sea contra Dios, contra nuestro prójimo, o simplemente proferirla sin dirigirla a alguien en particular. San Pablo dice en 1 Corintios 5:11 que el que maldice debe ser cortado de la comunión de la iglesia. También tenemos conversaciones, cuentos y chistes obscenos y de doble sentido, palabras deshonestas, descompuestas y corrompidas, Efesios 5, del 3 al 4, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ofensas, expresiones hirientes, palabras ásperas, griteríos, según Santiago 3,
2 al 2 y Mateo 5, 22, Colosenses 3 al 8. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si de la abundancia del corazón habla la boca, tener un nuevo corazón significa también tener un nuevo vocabulario. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Al convertirnos a Cristo no solo cambia el contenido de nuestras conversaciones, sino el modo de conversar, el espíritu de nuestras conversaciones, su intención, su acento y la manera en cómo profesamos las palabras. Hay 4 principios éticos cristianos que deben regir en todas nuestras conversaciones. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4, 29. Y todo lo que digamos debe ser para edificación. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Toda conversación debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Colosenses 4:16. Todo lo que digamos debe ser con gracia. Así que la nota dominante en nuestras conversaciones siempre ha de ser la fe y la edificación. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío, según el Salmo 19:14. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustia. En Santiago 3:1 al 5. Tremenda expresión, tremenda palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Creo que la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros nos expresamos para con los demás, demuestra hasta qué punto ha habido una transformación en nuestras vidas a través de Jesucristo. No es de que se me zafó una mala palabra, que, excúsame, que no lo volveré a hacer. Lo que se zafa, lo que se sale es porque está dentro. O sea, no puede salir dentro de una estufa un ratón si el ratón no estaba ahí. No puede salir un gato de la habitación si el gato no estaba en la habitación. Así que cuando a nosotros como creyentes se nos zafa, como dicen, o se nos sale una palabra áspera, grosera, una palabra descompuesta, no es que se nos escapó, no es que se nos zafó, es que todavía estaba ahí. ¿Por qué? Porque el viejo hombre sigue dominando. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No tenemos que estar hablando en alta voz, no tenemos que estar diciendo las cosas de manera hiriente, de manera ofensiva a las demás personas. Un cristiano puede exigir sus derechos, un cristiano puede hacer valer su petición, un cristiano puede quejarse, un cristiano puede hasta protestar, pero siempre la manera en que lo hace, la manera en que lo haga, va a demostrar la diferencia, va a demostrar que no todas las personas somos iguales. Un cristiano va a pensarlo muchas veces antes de ofender a alguien con sus palabras. Si ya sabe que lo que va a decir podría ser hiriente, que lo que puede decir podría ser causa de una problemática, pues trataría de refrenarse y tener dominio propio, porque es verdad que hay momentos, es verdad que hay situaciones, es verdad que muchas veces nosotros queremos dejarnos utilizar de la vieja naturaleza pecaminosa. Es verdad que muchas veces el viejo hombre intenta sobreponerse, pero el proverbista dedica mucho tiempo, mucho de sus escritos,
Allá Salomón y los demás de los compositores de los proverbios le dedican mucho tiempo y mucho énfasis a lo que es el dominio de la lengua. Tanto así que dice que aún el necio es contado por sabio cuando éste calla. Dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma puede guardar de angustia. Así que nosotros, mientras más tiempo tengamos con nuestra boca cerrada, podremos meditar sobre qué vamos a responder. Santiago aconseja ser pronto para oír, tardo para responder y tardo para airarse. Ese es el secreto, para no proferir palabras de las cuales tengamos que luego arrepentirnos y poder tener que recogerlas donde quiera que la hayamos tirado. Preferiblemente que hablemos lo menos posible, escuchemos más y que cuando digamos, aunque sea una sola palabra, la digamos precisa, como el apóstol Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo importante no es que hablemos mucho, lo importante no es que digamos muchas cosas, lo importante es que cuando hablemos, que cuando proferamos alguna palabra, sea sazonada con sal, para que ésta edifique a todos nuestros oyentes. Mis amados hermanos, esperando que esta exposición haya sido de gran bendición para usted y lo suyo, pero esté atento porque vienen más informaciones acerca de la ética del comportamiento del cristiano. Dios le bendiga.